Soy de New Hampshire. Cuando tenía poco más de 20 años, vivía a unos 30 minutos de Manchester. Acababa de terminar una relación de 2 años con mi novia. Fue una época extraña en mi vida, de esas en las que vas a la deriva, tratando de entender las cosas, buscando un sentido sin darte cuenta. Mi abuela era extremadamente religiosa e iba a misa, bueno, religiosamente, y sin juego de palabras. Después de que mi abuelo falleciera, empecé a ir a la iglesia con ella todos los domingos. La acompañaba en parte para apoyarla y en parte porque sentía que yo mismo necesitaba algo de arraigo. Mi abuelo había sido un veterano condecorado, muy conocido y respetado en nuestra comunidad, y su pérdida había dejado un gran vacío en su vida. Aunque estaba de duelo, su fe permanecía inquebrantable. Me dijo que sabía que él finalmente se había reunido con el Señor y pude ver el consuelo que eso le daba. Sinceramente, la admiraba. Una fe así, del tipo que trae una paz real, es rara. Creo que es algo que la gente busca toda su vida, aunque no siempre puede expresarlo con palabras. Un domingo, después del servicio, conocí a esta chica. Todo esto todavía se siente como un sueño febril. Nunca la había visto por allí, lo cual era inusual, ya que nuestra comunidad era muy unida, especialmente en la iglesia. Era impresionante, con el pelo oscuro y rizado y unos profundos ojos color avellana. Esperé a que terminara el servicio y me acerqué a ella. Una parte de mí simplemente se sintió atraída, pero otra parte estaba solo curiosa por ver a alguien nuevo allí, especialmente a alguien que parecía de mi edad. Empezamos a hablar y la chispa definitivamente estaba allí. Estoy seguro de que todo el mundo sabe de lo que hablo cuando conoces a alguien e inmediatamente sientes una conexión. Su nombre era Kyle y tenía una especie de encanto tranquilo y misterioso que me atrapó. Seguía intentando hacerle preguntas específicas sobre su pasado, como su familia y su vida en casa, pero ella bromeaba y me decía que tendría que invitarla a salir para obtener esas respuestas. En realidad, me gustó mucho ese juego de coqueteo. Después de un poco de bromas juguetonas, me dijo que su familia se había mudado recientemente a la zona y que ella estudiaba en una universidad cercana, lo que explicaba por qué nunca la había visto antes. Cuando terminamos de hablar, logré conseguir su número y me sentía emocionado por haber conocido a alguien nuevo. Durante la semana siguiente, nos enviamos mensajes de texto con bastante frecuencia y nos agregamos en las redes sociales. Recuerdo haber revisado su Instagram en un momento dado, sorprendido de que tuviera tan pocos seguidores. Pero eso me gustaba. Lo último que alguien quiere es enamorarse de alguien que todo el mundo conoce. Hablamos de muchas cosas y, con el tiempo, ella se sinceró más sobre su familia. No quiero decir demasiado, pero su situación no era buena. Su padrastro era un alcohólico desagradable que a menudo maltrataba tanto a ella como a su madre. Su padre biológico era mucho peor, aunque no me dio detalles específicos, pero al parecer tuvieron que mudarse para alejarse de él. Se transfirió de universidad y todo, dejando atrás a todos y todo lo que había conocido. No quise traspasar los límites y preguntarle sobre su padre. Me alegraba que se estuviera abriendo a mí. Por mucho que me gustara su mística calculada, era agradable conocerla a un nivel más personal. No llegué a planear una cita con ella todavía, porque pensé que la vería en la iglesia el domingo siguiente. Y allí estaba de nuevo. Lo tomé como una señal y le pedí una cita después del servicio. No dudó. Simplemente sonrió y dijo que sí, y quedamos para vernos más tarde esa semana. Pasé el resto de la semana pensando en ella, nervioso por nuestra primera cita. Cuando por fin llegó la noche, las cosas fueron sencillas. Vimos una película y fuimos a comer algo. Nada lujoso, solo una noche tranquila en la que pudiéramos hablar y conocernos aún más. Sinceramente, pensé que iba muy bien. Ella era una gran oyente y parecía genuinamente interesada, lo cual era refrescante. No quería que la noche terminara todavía, así que después de cenar, le sugerí dar una vuelta en coche, pensando que nos daría la oportunidad de seguir hablando sin el ruido de un restaurante a nuestro alrededor. Así que salimos a la autopista, alejándonos un poco de la ciudad. Íbamos por una de esas carreteras que técnicamente eran una autopista, pero que parecían más una carretera normal de 2 carriles. Era sinuosa y había árboles a cada lado. Todo era perfecto,
Es increíble cómo las cosas pueden cambiar en un instante. Lo que estoy a punto de describir es algo que nunca podré borrar de mi mente. De la nada, ella empezó a hablar, pero no era en inglés. Sus palabras eran rápidas, murmuradas y sonaban como francés o algo parecido. Al principio, pensé que tal vez estaba bromeando o poniéndome a prueba, pero luego me fijé en sus ojos. Se le pusieron en blanco, dejando solo las escleras, di un volantazo y casi me estrelló contra la barrera. Mi corazón empezó a latir con fuerza porque parecía que estaba en algún tipo de trance o teniendo una convulsión. Me controlé y me detuve en el arcén, tratando de mantener la calma. En ese momento, estaba en pánico. Busqué a tientas mi teléfono y llamé a una ambulancia, sin saber qué decir aparte de que pensaba que estaba teniendo una convulsión. Mientras esperaba, no dejaba de mirarla, sin saber si ella siquiera sabía dónde estaba. Seguía hablando y su cabeza parecía vibrar. No sabía qué demonios hacer. No quería tocarla, pero sentía que tenía que hacer algo. Nunca había estado tan aterrorizado en toda mi vida, entonces, tan de repente como había empezado, se acabó. Volteó la cabeza para mirarme y cerró la boca. Parpadeó, sus ojos volvieron a la normalidad y me puso esa expresión salvaje y con los ojos muy abiertos. Nunca olvidaré esa mirada mientras viva. Antes de que pudiera decir una palabra, abrió de golpe la puerta del coche y literalmente corrió a toda velocidad hacia el bosque. Lo diré de nuevo, literalmente corrió hacia el bosque. Traté de entender lo que acababa de pasar, pero simplemente no podía moverme. Mi cabeza daba vueltas y estoy bastante seguro de que mis manos todavía temblaban. Me quedé en esa posición hasta que llegaron la policía y los paramédicos. Les conté todo, aunque sonaba descabellado, cada detalle de cómo se veían sus ojos y cómo había huido. Ellos asintieron y tomaron mi declaración, asegurándome que harían todo lo posible para encontrarla. Debí parecer un loco, pero me tomaron lo suficientemente en serio. Después de esa noche, sin embargo, ella desapareció. Nunca volví a verla. La busqué en la iglesia, pero nunca se presentó. Su Instagram fue eliminado y, al parecer, había bloqueado mi número. Fue peor que eso, le pedí a un amigo que le enviara un mensaje de texto a su número y, al parecer, había sido borrado. Ninguna cantidad de rastreo en internet dio resultado. Incluso pregunté a la gente de la iglesia si la conocían, pero nadie lo hacía. No sé qué le pasó, y no estoy seguro de si alguna vez lo sabré. Ya no vivo allí, y mi recuerdo de casa está un poco alterado a causa de ese incidente. Mi familia tiene un Volvo 2012 viejo que está literalmente en las últimas. No sé qué es, pero el coche se niega a morir. Ha tenido 1.000.000 de problemas, pero todavía funciona. La lista de fallos es larga, los frenos se sienten blandos, el motor es caprichoso y la mitad de los componentes electrónicos apenas funcionan. Mis padres básicamente están esperando a que se descomponga por completo para tener una excusa para comprar un coche nuevo. Desafortunadamente, soy yo quien está atrapado conduciéndolo, además de la miríada de otros problemas que tiene. Los limpiaparabrisas no funcionan en absoluto, por lo que conducir bajo la lluvia es una sentencia de muerte. Incluso una llovizna es suficiente para obstruir completamente la vista del conductor. Todo el mundo sabe que Nevada es un estado seco, así que la lluvia no suele ser una preocupación donde vivo. Recuerdo que los maestros de la escuela primaria siempre hacían un gran alboroto por ese hecho, por alguna razón. De todos modos, esto fue hace un par de años en verano. Estaba de regreso de un viaje en solitario para visitar a mi amigo Kelvin, a unos pocos estados de distancia. Uno de esos amigos que no había visto en años. Me encanta conducir, así que pensé en convertirlo en una aventura, simplemente conduciendo solo a través de los tramos del desierto vacío. El viaje de ida fue genial. Me quedé unas noches en su casa y bebimos mucho. Fue un gran momento y me alegré de haber hecho el esfuerzo. La mayor parte del viaje de regreso fue pan comido, pero eso no duró mucho. Justo cuando entré en Nevada, una tormenta. No solo una llovizna o una lluvia ligera, una verdadera tormenta eléctrica con relámpagos y torrentes de lluvia. Más tarde me di cuenta de que había sido una de las lluvias más fuertes que habíamos visto en años. Había conducido bajo la lluvia antes,
pero nada como esto. Realmente no importaba mucho con el estado actual de mis limpiaparabrisas, cualquier cantidad de lluvia me obligaría a detenerme, así que a regañadientes, eso fue lo que hice. Me salí de la autopista y me estacioné a una distancia considerable en el desierto, por si acaso un camión o algo no me veía. Pensé que no tenía más remedio que esperar a que pasara, tal vez tratar de dormir un poco en el coche. Consideré llamar a la policía para que me ayudaran con los limpiaparabrisas, pero el dinero escaseaba y quería evitar una multa a toda costa. Si no era por los limpiaparabrisas, definitivamente me multarían por algo más. Tampoco iba a pedirle a mis padres de 65 años que condujeran 3 horas y media para rescatarme, así que sentarme y esperar era mi única opción. Estaba solo, en el arcén de la carretera durante una tormenta eléctrica en medio del desierto. Ni un solo coche pasó por mi lado durante una hora completa y la tormenta no cesó ni un poco. Creo que estar solo en el desierto empezó a afectarme porque después de aproximadamente otra hora tuve una sensación inquietante. No estoy seguro de qué fue, pero tuve una necesidad inexplicable de mover el coche. Todavía estaba lloviendo a cántaros, así que obviamente no podía hacer eso de manera segura. Me encontré mirando nerviosamente por cada una de las ventanas del coche, como si hubiera algo ahí fuera. Obviamente no lo había. Todo lo que podía ver eran kilómetros y kilómetros de rocas y desierto interminables. El sol estaba a punto de ponerse, lo que pronto cubriría mi entorno en la oscuridad. No había esperado que la tormenta persistiera tanto, por lo que la realidad de tener que pasar la noche en el desierto ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Admito que la idea de no poder ver lo que había allí me asustó. No me asusto fácilmente, pero había escuchado suficientes historias del desierto para ser comprensiblemente cauteloso, como si mis pensamientos estuvieran siendo leídos. La tormenta empezó a amainar un poco. Lo tomé como una señal de que pronto podría volver a la carretera, lo cual fue un alivio. El sol comenzó a ponerse, proyectando ese extraño crepúsculo apagado por todo el desierto. En otras circunstancias, habría admirado su belleza. Sin embargo, la maldita lluvia no paraba, así que no tuve más remedio que quedarme quieto. Traté de concentrarme en los relámpagos a lo lejos, pensando que tal vez eso calmaría mi mente. No recuerdo cuánto tiempo más esperé, pero finalmente el sol se puso por completo. En ese momento, decidí que esperar era malgastar energía valiosa y que sería mejor que intentara dormir un poco. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, vi destellos a lo lejos. No eran relámpagos esta vez, solo ráfagas brillantes y nítidas de luz blanca que se movían rápidamente a través de la oscuridad. Parecían saltar de un lado a otro como si vinieran de varios lugares. Era muy espeluznante. Los observé durante unos minutos más antes de darme cuenta de que se estaban acercando. Literalmente se estaban acercando a mí. Pude sentir que me empezaban a sudar las palmas, no sé qué me pasó, pero el instinto me impulsó y tomé la decisión en una fracción de segundo de salir del coche y esconderme. Agarré mi teléfono, salí a toda prisa y corrí a esconderme detrás de la formación rocosa más cercana. Todavía estaba lloviendo, pero no me importaba. Pude sentir que mi corazón latía rápidamente y recé para que el sonido de la lluvia ocultara mi respiración. Agazapado, me asomé por el borde, observando mi coche desde la distancia. Después de unos minutos, me di cuenta de que eran los destellos, linternas. Vi 3 figuras moviéndose en la distancia hacia mi coche, cada una equipada con una linterna. Lanzaban sus haces de luz salvajemente, como si estuvieran bailando o tropezando o algo así. Era anormal, te lo aseguro. Dieron vueltas alrededor de mi coche, inspeccionándolo como si estuvieran buscando algo o a alguien. Te lo digo, la forma en que empuñaban sus linternas era como si estuvieran drogados. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir detalles, pero estaba demasiado oscuro para ver mucho. Sin previo aviso, uno de ellos disparó un tiro al aire. Salté completamente por la sorpresa y me mordí los labios tan fuerte que me rompí la piel. Cada instinto me decía que me quedara lo más quieto posible, que me volviera invisible detrás de las rocas. Durante lo que pareció una eternidad, me quedé congelado en mi lugar, sin atreverme a asomarme detrás de la roca. Finalmente, la curiosidad fue insoportable. Lentamente, me asomé de nuevo detrás de la roca y sentí que se me revolvía el estómago.
Estaba completamente oscuro, no había linternas. Esperé, sin saber a dónde se habían ido esas personas, y entonces, de repente, las luces volvieron, parpadeando de nuevo alrededor de mi coche como si se estuvieran burlando de mí. Sabía que no podía quedarme allí toda la noche, mi mano temblaba mientras sacaba mi teléfono, intentando torpemente marcar el 911. Susurré por el teléfono, tratando de explicar lo que estaba pasando con mi voz apenas audible. La operadora dijo que enviarían a alguien y colgué el teléfono, sintiéndome aliviado y aterrorizado a la vez, después de lo que pareció una eternidad. Por fin vi el tenue resplandor de las luces de la policía en la distancia. En el segundo en que las luces comenzaron a parpadear, las tres figuras se voltearon y salieron corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Cuando el policía por fin se detuvo junto a mi coche, ya se habían ido. Corrí bajo la lluvia, agitando los brazos, agradecido de haber sido salvado. El oficial escuchó mientras le contaba todo. No parecía particularmente sorprendido, lo que de alguna manera hizo que todo se sintiera peor. Tuvo la cortesía de esperar a que la tormenta pasara conmigo y no remolcó mi vehículo, lo que supongo que podría decir que fue algo bueno. Pienso en esto a menudo y no he hecho un viaje por carretera desde entonces. Lo que estoy a punto de contarte es la experiencia más extraña que he vivido. Me llamo Mary. Mi amiga Carol y yo estábamos conduciendo desde Florida a Nueva Jersey hace unos meses. Regresábamos de visitar a unos amigos que fueron a la universidad allí. Fue un momento muy divertido, pero Carol y yo teníamos que seguir con nuestras vidas. El viaje se suponía que iba a ser divertido, un pequeño viaje por carretera solo nosotras dos con un montón de bocadillos, música y tiempo para ponernos al día sobre todas las cosas de las que no habíamos hablado en años. Pensándolo bien, probablemente hubiera sido mejor idea quedarnos una noche más en casa de nuestros amigos, pero yo quería volver a casa. Teníamos planeado hacer todo el viaje de un solo tirón. Condujimos durante la noche y hasta la mañana siguiente. Unas horas después de que saliera el sol, me empezó a doler la espalda de estar sentada en la misma posición durante tanto tiempo. Le dije a Carol que deberíamos detenernos en algún lugar para descansar, conseguir gasolina y tal vez buscar algo para comer antes de volver a la carretera. Pasamos por algunas salidas más antes de finalmente salir en lo que decía ser un pueblo turístico y animado. No puedo recordar el nombre real del pueblo por nada del mundo. Era uno de esos lugares que esperarías que fuera una parada turística, con letreros que señalan atracciones y promesas de tiendas únicas o historia local, pero incluso cuando entramos, sentí que algo andaba mal. Las calles estaban vacías y los edificios parecían haber visto días mejores, un poco demasiado desgastados para un lugar que supuestamente atendía a visitantes. Es difícil explicar la sensación, pero era el tipo de lugar donde podía sentir que algo andaba mal sin saber realmente qué. Estoy segura de que todo el mundo sabe de lo que hablo, pero ¿alguna vez has conducido por una de esas ciudades fantasma donde todos los letreros de las tiendas todavía están en su lugar pero todo está claramente abandonado? Sí, eso es lo que se sentía, solo que era más extraño ya que las cosas no estaban realmente abandonadas, simplemente parecían estarlo. No era el típico ambiente de lugar embrujado, pero lo suficientemente extraño como para que haya estado en mi mente desde entonces. La primera parada fue la tienda de conveniencia. Tuvimos que conducir durante un buen rato antes de entrar en el corazón del pueblo o como quieras llamarlo. Nos detuvimos en un aparcamiento y compramos algunos refrescos. Las dos entramos. Por dentro, el lugar se veía bastante normal. Carol estaba buscando una bebida específica que quería, pero rápidamente se frustró cuando se dio cuenta de que no la tenían. Es un poco dramática, así que me hice cargo de su rabieta y accedí a ir a otro lugar. Sin embargo, yo todavía quería mi Gatorade, así que caminé hasta el mostrador con él para pagar. La cajera era una mujer de unos 30 o 35 años, si tuviera que adivinar. Tenía el pelo castaño oscuro y era bastante alta. De nuevo, todo muy normal. La única razón por la que recordé sus rasgos fue porque llevaba tirantes, algo que no estaba acostumbrada a ver. Pagué mi bebida y nos fuimos. Carol señaló otra tienda de conveniencia al otro lado de la calle, así que pensamos en darle una oportunidad. Cuando entramos en la segunda tienda,
literalmente sentí que se me caía el estómago. La cajera detrás del mostrador se veía exactamente como la chica que había estado trabajando en el primer lugar. Mismo pelo, misma cara, misma altura, lo mismo. Me quedé helada, mirándola. Pude ver que la estaba incomodando. Finalmente le pregunté si tenía una gemela o una hermana o algo así. Me miró de forma extraña, casi escéptica, dijo que no tenía una gemela y que era hija única. Entrecerró los ojos y me dijo que eso era una cosa extraña de preguntar, lo cual supongo que lo era. Traté de explicarme, pero ella no dijo nada después de eso. Sentí una extraña sensación de déjà vu y me retiré de la tienda, arrastrando a Carol conmigo. Carol estaba confundida, pero me expliqué y le pregunté si había notado lo mismo. Dijo que no recordaba cómo era la otra cajera y que probablemente yo solo estaba cansada de conducir durante tanto tiempo. Sin embargo, yo sabía lo que había visto y le dije que se lo probaría. Corrimos de vuelta a la primera tienda de conveniencia, pero cuando llegamos allí, la chica de adentro no se parecía en nada a la que yo recordaba haber visto. Era una persona completamente diferente. Era baja, con el pelo claro y parecía de mediana edad. No había absolutamente ninguna posibilidad de que alguien la hubiera confundido con la otra cajera. Ni siquiera parecía estar en el mismo rango de edad. Era como si me lo hubiera imaginado todo. Carol me dijo que simplemente lo olvidara y que estaba cansada, pero yo insistí en que no estaba imaginando cosas. Finalmente, no tuve más remedio que dejarlo pasar. Estaba ansiosa por salir de allí, pero necesitábamos gasolina. Nos detuvimos en la primera gasolinera que vimos, que estaba vacía de gente. Estaba completamente desierta, solo nuestro coche, los surtidores y un pequeño edificio en la parte de atrás donde pagabas. Éramos literalmente el único coche en todo el lugar. Las dos entramos. Carol se tomó su tiempo buscando su bebida, pero por supuesto, tampoco estaba allí. Yo pagué, la esperé y nos fuimos. No pudimos haber estado allí por más de unos segundos. Cuando salimos, de nuevo sentí una sensación extraña en mi estómago. Lo que hacía número 2 segundos había sido una gasolinera completamente vacía, ahora estaba llena hasta los topes. El lugar estaba a reventar de gente. Fue lo más extraño. Los coches llenaban todos los surtidores e incluso había algunos en fila como si nos hubiéramos metido en la hora pico de la gasolinera más concurrida del estado. Todos los estacionamientos en el lote trasero también estaban llenos. Para empeorar las cosas, sentía que todos nos miraban mientras caminábamos hacia nuestro coche. No creo que me haya sentido más incómoda en mi vida por el hecho de que la gente me mirara fijamente. Esta vez, Carol estuvo de acuerdo en que algo extraño estaba sucediendo. Pude ver que ambas sentíamos la misma sospecha inquietante. Era como si nos hubiéramos salido de la realidad por un segundo y cuando regresamos, algo había cambiado. Decidimos mandar a volar la idea de la comida y simplemente encontrar el camino de regreso a la autopista. De todos modos, en ese momento ya no tenía mucho apetito. De vuelta en la carretera, no dijimos mucho por un rato. No estaba asustada, pero tenía una mala sensación en el estómago. No estoy segura de cómo explicarlo. A medida que nos alejábamos un poco, Carol y yo hablamos sobre lo extraño que acababa de ser todo. Mientras hablábamos, nos pasó un coche, un Toyota Sienna con el parabrisas agrietado. Lo recuerdo claramente porque el parabrisas tenía esta gran grieta en forma de telaraña y el lateral estaba bastante arañado. Era un poco difícil pasarlo por alto. Carol hizo una broma al respecto, pero no recuerdo exactamente cuál fue. Justo cuando empezábamos a relajarnos, todo se vino abajo de nuevo. Unos 10 minutos más tarde, la misma minivan exacta nos pasó de nuevo. Ambas estábamos 100% seguras de ello. De nuevo, era imposible pasarla por alto con esta enorme grieta en el parabrisas. Pero, ¿cómo era eso posible? Habíamos estado conduciendo en línea recta a un ritmo bastante rápido. No había forma de que pudiera haberse adelantado, pero las probabilidades de que nos pasaran dos Siennas diferentes con grietas idénticas en el parabrisas eran increíblemente escasas. Carol empezó a decir "Oh, Dios mío" una y otra vez y me di cuenta de que estaba a punto de tener un ataque de pánico. Me dijo que acelerara, lo cual hice. Yo me estaba muriendo por dentro, pero tenía que mantener la calma como conductora y por el bien de Carol.
No quería nada más que volver a la autopista y dejar ese lugar atrás para siempre. Miré el GPS y vi que de alguna manera había pasado 1 hora desde que habíamos salido de la gasolinera, lo cual era prácticamente imposible. Quería contárselo a Carol, pero no sabía si ella podría soportar más cosas extrañas. Tenía el corazón en la garganta, pero seguí conduciendo. Una parte de mí se preguntaba si el GPS iba a empezar a llevarnos en círculos. Finalmente volvimos a la autopista y la pesadilla terminó allí. Cuando llegamos a casa, horas más tarde, sentí como si estuviéramos despertando de un sueño extraño y confuso. No es broma, toda esa experiencia todavía se siente como un sueño cuando lo recuerdo. La gente suele mirarme de forma extraña cuando les cuento esta historia. Todavía no puedo explicar lo que sucedió allí y no espero ninguna explicación. He intentado investigar en línea sobre sucesos extraños en lugares como ese y de hecho he encontrado un puñado de historias que son similares a la mía. Lo más extraño de todo fue la sensación en mi estómago que todavía tengo problemas para describir. Hasta ese momento, realmente no sabía lo que significaba tener una mala vibra de algo. Es como si cada hueso de tu cuerpo te rogara que te dieras cuenta de que algo anda mal.